Bueno, estamos con lo prometido, estamos con Jorgelina Rada. Ella es nutricionista, pero tiene una forma no tradicional de ejercer la profesión. Bienvenida, Jorgelina. Gracias, Jasbel. Contanos de qué se trata el ejercicio de tu profesión, la orientación especialmente. Bien, hace poco comencé a trabajar con pacientes con sobrepeso y obesidad, pero con un enfoque no centrado en el peso. Tal es Bien. así que en mi consultorio no tengo balanza. Claro, Al no normalmente es según el peso, la masa corporal, la famosa Sí, fórmula. sí, sí. Generalmente se maneja el paciente a partir, lo primero que se hace cuando ingresa a la consulta, tomarle el peso y a partir de eso se hace una valoración para obtener su índice de masa corporal. Y Bien. de esa forma categorizar cómo se encuentra ese estado antropométrico del paciente. No es Eh, el caso tuyo. no sería mi caso. Cuando el paciente llega, lo primero que hago es que contacte con su cuerpo a través de una visualización o a través de una meditación. ¿Qué me Qué bien. permite esto? Primero que nada, centrarlo al paciente y traerlo al aquí y a la hora. ¿Por qué? Porque muchas veces mi cuerpo está presente y mi mente está pensando en lo que tengo que hacer mañana o O me en el qué quedé dirán, cómo me quieren ver, cómo estarías, cómo también. sería un modelo en la sociedad o en mi familia. Tal cual, es eso, Hasbel, también. Entonces, al tratar de centrarme en el paciente y que él se centre en el aquí, en el ahora, hacemos que, por un lado, la consulta sea mucho más amigable, Más íntima. más íntima y también más genuina, porque es como que empezamos, a medida que avanzamos en el proceso de las consultas, a dejar las máscaras, a dejar las caretas que por ahí traigo, a estos estereotipos que estuvimos hablando también, empiezan a quedar afuera y me empiezo a encontrar con un paciente real. Claro, vamos al software, no al hardware. Claro, tal Empezamos con lo cual. emocional, no con lo Sí, externo. sí, sí, tal cual. Qué Ujú. bien. Y en este manejo también aprendí de que existen muchas emociones que están atrás Seguro. de cada paciente. Muchas historias que a veces no se cuentan. Ujú. Es por eso que a cada paciente lo invito a que siempre tenga también un terapeuta psicológico, porque yo soy nutricionista, Claro. soy facilitadora gestáltica, pero también tengo un límite. Cuando siento que ese límite me sobrepasa, busco trabajarlo en forma paralela con un psicólogo. No solo uno busca la comida por el sabor, por el aroma o porque no tiene nada que hacer, por un aburrimiento o cierta ansiedad, sino porque cuando percibe cierto problema, dice, bueno, tengo que sacar este problema de encima, voy a pensar y empiezo a comer, empiezan Tal los cual, ajá. atracones que estuvimos hablando de ese término fuera de Sí, cámara, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué pasa? Muchas veces se come no solamente por hambre física. El hambre es un mecanismo de supervivencia y está muy bien sentirlo, Jasbel. Muchas dietas para bajar de peso te llevan a que no escuches tu hambre. Al no escuchar tu hambre, que es un mecanismo básico de supervivencia, dejo también de escuchar otras necesidades. Es importante sentir hambre, Registrarlo el hambre y si registrarlo. registras ese hambre, darte lo que necesitas. Tengo hambre, necesito comer. ¿Qué pasa? El hambre se presenta en niveles. Entonces, el hambre empieza sutilmente cuando comienza, después empieza a aparecer un poco más fuerte, que ya empezás a sentir esa sensación. Si no lo escucho y no me doy de comer, el hambre sigue incrementando a tal punto que es cuando ya sentís esa sensación de me muero de hambre. Y por ahí muchas veces también sentís de que se te baja el azúcar, estoy Sí, totalmente. desganada, quiero dormir, porque el hambre te está diciendo al cuerpo le está faltando reservas. Necesito cargar la máquina de nuevo. ¿Mm? Claro. ¿Qué pasa? Muchas dietas, como te decía, lo que intentan es que no sientas hambre. Claro, no, no, no. Voy a comer esto por las dudas antes de que me agarre hambre. Y las dietas, como vos también mencionabas, tienen un parámetro de consumir cada 3 horas. Entonces, Ajá. imposible poder registrar el hambre. Claro, ¿en qué momento lo registro? Entonces tengo muchos pacientes que llegan a la consulta y temen al hambre, temen, tienen miedo sentir hambre. Entonces volver a trabajar con ellos, si no escucho una necesidad tan básica como el hambre, mucho menos puedo llegar a escuchar o sentir una emoción.
Totalmente. Entonces, si estoy tan desconectada de esto, ¿cuánto más desconectado puedo estar de mí mismo en todo mi ser? Es muy lindo el proceso porque en las primeras consultas ya empezamos a contactar con el hambre, llevan registros individuales donde ellos empiezan porque muchos desconocen en qué momento inicia el hambre. Entonces lo primero, empezar a preguntarles y preguntarse en qué momento del día escucho el hambre. Bien. Me pasa que pacientes que hace mucho dejaron de escuchar su hambre, otros desde que iniciaron también con el tema de las dietas. Ya sea uno u otro el caso, empezamos a contactar con ese hambre. Y una de las primeras formas es al levantarte, empezar a comer o desayunar cuando sientas hambre. Bien. No es como en algunos casos llegué a escuchar, inclusive a través de profesionales, que es importante consumir algo en la primera media hora. Después que te levantas. Exacto. ¿Qué pasa? Si bien también son por ahí reglas que nos impusieron, ¿no? Pero como trabajo muy en contacto corporal, que conectes con tu cuerpo, Claro. Empezá a conectar, sacate un poco esas reglas y empezá a conectar con la necesidad de tu cuerpo. Claro. Con esas sensaciones tanto de hambre y de saciedad. Y yendo al término que habíamos hablado recién, el término de atracón, que es una conducta que está muy presente en los pacientes de cuerpo grande. Sin embargo, es algo que no se habla. No se trata normalmente y cada uno, el que sufre el atracón, piensa que es único el que sufre y que nadie se tiene que enterar porque sí, y la bochinche. culpa y la vergüenza que genera el atracón. Sin embargo, Hasbel, si yo, cuando hablamos del tema atracón con los pacientes, primero que nada trato de llevarle tranquilidad. Y que es un mecanismo de supervivencia también el atracón. Porque si tengo un cuerpo al cual le estoy restringiendo calorías, lo estoy privando de esos alimentos ricos porque no los puede comer, este cuerpo es como que lo tengo en un extremo. Por una necesidad biológica y de supervivencia, cuando tenga comida no va a ser moderado al comer. Se va a comer lo que tenga que comerse por hoy, por mañana, y si por mañana vuelvo a estar en un periodo de hambruna. Como hablabas al principio, que hay necesidad de relacionar la terapia psicológica con la nutrición, porque es como que buscamos terapia en la comida en lugar de buscar una terapia psicológica para trabajar las emociones, ¿no? Solucionarlo desde ahí, porque la comida no nos da ninguna solución. Bueno, todo esto que veníamos viendo está muy relacionado con lo que es el hambre físico, y así como tengo un hambre físico, que es un mecanismo de supervivencia, también existe un hambre emocional. ¿Qué diferencias tiene el hambre emocional? Primero que nada, que le estoy dando comida a un cuerpo que tiene una emoción a lo mejor no gestionada, una emoción atorada. Totalmente. Cuando tengo hambre emocional, soy selectivo al elegir los alimentos. En el hambre físico tengo hambre, como el queso, como la comida, como un pedazo de pan, lo que tengo a mano en el hambre físico. Bien. El hambre emocional es selectivo, busca generalmente alimentos ricos en hidratos de carbono. Sí, totalmente, los alfajores, grasas, las medialunas. Sí, chocolates también, y también en sodio. Entonces en ese grupo tengo todo lo que sería la comida chatarra, snacks, dulces de leche, chocolates. Tengo muchos pacientes que se dan atracones con chocolates. Sí, sí, totalmente. Porque generalmente creo es que el me alimento, incluyo. es el alimento más privado. Sí, sí, sí. Y la diferencia del hambre emocional al hambre físico es que el hambre físico, como satisfacía una necesidad, continúo con mi vida normalmente. En el hambre emocional, después de haber comido, después de haber elegido ese alimento y haberlo comido en mucha cantidad, porque eso sucede en el hambre emocional, no registro saciedad, genera mucha culpa y mucha vergüenza. Sí. Y es también un autocastigo el que se provoca el paciente. Entonces, como comí por hambre emocional, muy relacionado con atracón, ¿qué hago? Enseguida o al día siguiente inicio la restricción. Y es un ciclo de nunca acabar. Voy de la restricción al atracón, junto con todo lo que son las emociones. ¿Qué pasa con el tema de las emociones y el dietar? Nosotros somos energía, somos seres emocionales. Totalmente. Y las emociones, yo le digo a los pacientes que es una energía que viene, la tengo que dejar transitar, y así como llegó, por más que sea una emoción incómoda, como por ejemplo el enojo, enseguida se va a ir.
Pero ¿qué pasa ante el enojo, por ejemplo, que es una emoción que está muy presente en el paciente con sobrepeso y obesidad? Está mal visto el enojo. No sé si te acordás cuando era chica, Hasbel, ¿qué te decía tu mami cuando te enojabas? Claro, no, sí, ¿Qué te decía? no, bueno, me retaba. Claro, las nenas no se tienen que enojar, Claro, siempre tenemos que estar sonrientes, el enojo nos afea, o sea, tenemos muchos mandatos con sí, sí, respecto sí, sí, a está cómo mal visto, no, comportarnos. no podemos estar No, enojados. no, no, no contestes mal, ¿cómo vas a ser tan mal educada? O sea, tenemos muchísimos mandatos con respecto, solamente hablando de una emoción que es el enojo. Sí, sí, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en la consulta una paciente me expresaba que ante el enojo, en este proceso que ella hizo, se dio cuenta que comía más cantidad de lo que tenía que comer. sí, totalmente. Entonces, ella, por ejemplo, no era selectiva, sino la comida, el plato principal, comía con mucha cantidad. Y le digo, ¿cuál es la sensación que sentís? Siento un vacío. Es acá una sensación que tengo que llenar. No hay saciedad. Y, no, y claro, entonces tengo ahí una emoción que no la puedo gestionar, que está como atorada, y con qué trato de taparlo, cubrirla con comida. Claro, ¿Mm? Qué distinto sería empezar a enseñarnos y enseñar también a nuestros niños que no está mal enojarnos. claro, claro, es algo natural, normal. Es un mecanismo también de defensa el enojo. Sí, Ujú. sí. Y el enojo no necesita comida para ser gestionado, Claro, necesita ser escuchado. exacto, no ¿Mm? necesita hacer la terapia en comida, la Tal comida no cual. después. Ujú. Te hago una pregunta porque estuvimos hablando del chocolate. ¿Por qué en la mayoría de los casos, hablo de la mayoría porque con mucha gente con la que converso del mismo caso, que agarra el ataque con el chocolate? Es aparentemente algo adictivo, el mismo dulce, el azúcar es algo adictivo. ¿Por qué todo vamos al chocolate? Desde mi punto de vista, no hay alimentos adictivos, sino que creo Ok, que, como hablábamos esto, el tema de las prohibiciones, creo que entre las mayores prohibiciones tenemos el dulce de leche y el chocolate. sí, Así como te pasa con el chocolate, hay pacientes que les pasa con el dulce de leche. claro. Entonces, y si te acuerdas las características del hambre emocional, era muy selectivo y entre estos eran alimentos ricos en hidratos de carbono y azúcares, sobre todo simples, como lo que tenemos en el dulce de leche. Exacto. Y a eso también le tenemos que sumar de que al ser prohibido, es como lo mismo que pasaría con no mires esto, no toques esto. Una No so- rebeldía interna. es esa rebeldía sí que se te genera, entonces necesito lo que me estás privando. Quizás somos capaces de estudiar, recibirnos o crear un emprendimiento, llevar adelante una familia, conducir un vehículo en medio de un tráfico tremendo, pero no somos capaces de ser controlados, o sea, de controlar y frenar esa cucharada de dulce de leche. Sí, mira, más que controlar, Hasbel, yo por ahí digo autorregularnos. Autorregularnos, muy Sí, bien, porque sí, por ahí digo control, siento que es como que me estoy poniendo una soga y me la estoy apretando también a esa soga, ¿no? totalmente. Entonces, cuando trabajo con los pacientes, también aplico mindful eating, Ok, comer consciente. En las primeras consultas lo que hacemos es comer presentes una pasa de uva. Algo así tan chiquitito que decís, no me va a dar saciedad, no voy a sentir nada. La verdad que es impresionante y a la vez muy es satisfactorio. muy energética, ¿no? La pasa de uva. Consumir Eh, pasa de uva antes de salir a caminar o antes de ir al sí, gimnasio, sí, sí, antes de practicar un deporte es tal muy, cual, cinco ajá. pasas, Tiene, ¿no? sí, sí, tiene una concentración de azúcar que te puede ayudar. Sí. Pero me hago referencia a la pasa de uva porque es algo tan chiquitito y te genera Ah, tanto bien, placer en la boca sí. que cuando estás presente, y para estar presente es estar comiendo con los sentidos. O sea, si hoy estoy acá con vos, estoy en este momento con vos, estoy presente. No estoy pensando que dejé ayer el auto, qué me va a pasar mañana, ni lo que me pasó ayer. Al momento de comer, también la invitación es empezar a estar presente. Si estoy comiendo, dejar de lado el celular, apagar el televisor Coincido, y sí. ser consciente al momento de comer. Sentir el sabor, palpar la textura de la Bueno, comida, esto el de famoso oler la paladar. comida también. ¿Y qué pasó a los niños? Por ejemplo, hasta los 3 años, ellos son muy intuitivos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si observas a un niñito comer,
Vas a ver que él no termina todo el plato, que se va a jugar, vuelve al rato, no le gustan los cubiertos, ¿no? Le Claro, gusta tocar y por ahí claro. también hasta oler. Sin embargo, a medida que van socializando, van creciendo, vamos imponiéndoles como adultos reglas. La comida no se toca, la comida no se huele, la comida se come con cubiertos. Terminate todo el plato. También es una regla que está muy presente en los pacientes Sí, que veo, de que tienen que terminarse todo el plato porque su mamá desde chiquitito los castigaba si no terminaban. sí, sí, hay casos, sí, totalmente. ¿Qué pasa cuando yo le digo a una persona o a un niño, terminate todo el plato? Lo estoy desconectando de su cuerpo, Totalmente, de su es naturaleza, de lo que le de su pide. saciedad, de su Exacto. nivel de llenura. Entonces, si el niño, a las mamás que no se asusten, si son chiquititos y si no terminan todo el plato, no se asusten. Hasta ahí su estómago y su cuerpo está diciendo basta. Qué Y en importante, la sí. medida en que nosotros respetemos eso, el niño también vamos poniendo límites y haciendo que él se respete y se escuche. Y en este caso, Jorgelina, una persona que tiene cierto exceso de peso, eh, ¿qué se recomienda ante esto? ¿Cómo empezar la terapia? ¿Cómo controlarla? Porque estamos viviendo en una sociedad muy estresada, quizás algunos con sobrecarga de actividad, de trabajo, de responsabilidades, u otros con sobrecarga de emociones negativas, ¿no? Preocupaciones, deudas, desempleo. ¿Cómo controlamos de esa manera? Yo vuelvo al tema del control. Sí, Creo que lo que no tenemos que ejercer es control. bien, Porque cuando quiero ejercer control es como que nos vamos innatamente a lo que es el descontrol. Entonces, empezar primero a observarnos bien. cómo es nuestra forma de comer, cuál es hoy mi relación con la comida. No es natural comer mucho y exceder de peso. No, no lo tenemos que naturalizar. ¿Qué pasa? Las cifras hoy nos dicen que el sobrepeso y la obesidad están en aumento, Sí, ¿sí? Y no solamente en la población adulta, sino también en la población infantil. Em, pero en la búsqueda de salud, de alcanzar ese peso ideal, a mi criterio, Hasbel, estamos perdiendo salud. sí, ¿Por qué? totalmente. Porque en esa búsqueda estoy generando a la paciente o al paciente o al niño que se somete a dieta, situación en la que estoy totalmente en contra. No podemos someter a un niño a restricción alimentaria ni a prohibiciones. Lo estoy sometiendo a estrés, porque al reducir calorías, el cuerpo ingresa, recibe menos cantidad de comida y es un cuerpo que está en alerta, es un cuerpo que está estresado. No sabe, él no sabe el cuerpo que queremos perder peso, que queremos estar lindas para el verano. Solamente vive esa carencia como una falta de comida, sin conocer cuál es la causa o sin entender la causa. Entonces, un cuerpo que está estresado, está en alerta, es un cuerpo cansado muchas veces Sí, porque no le estoy dando lo que necesita. A eso a nivel social genera mucho estigma también. sí, sí. Hay mucha carga de culpa, de aflicción, de frustración también. ¿Por qué me tocó este cuerpo y no puedo ser como mi compañero, mi compañerito del colegio, que tiene el otro cuerpo y no la tiene que sufrir como yo? Entonces, todo esto más otros factores también que genera en las personas con cuerpo grande el tratar de alcanzar ese ideal de belleza. Entonces, en mis consultas, al no tener balanza, no me centro en el peso. Y también le propongo al paciente dejar de pesarse, porque son pacientes que vienen con pesos diarios o cada dos Claro. días. Y le digo, ¿cómo podés entregarle el poder a ese aparato que está en el piso? Porque en definitiva, si te pesás todas las mañanas, si aumentaste de peso, es como que te amargó el día. Sí. Y si bajaste de peso, bueno, hice las cosas bien. Creo que tu valor Hay un pasa. premio y castigo permanente, autopremio y autocastigo. Sí, entonces tu valor pasa por otra cosa que no es solamente tu peso, No, y va más además la, allá. la nutrición tradicional se basa mucho en productos light, sin azúcar, sin sodio, y eso termina siendo de mayor costo y Ujú. entramos en una frustración de no poder costear esa dieta y bueno, termina siendo un resultado totalmente contradictorio. Sí, es un ciclo que se genera en todos los aspectos. Tenía una paciente que me decía que tenía privado comer queso
y también la marca de jugo que ella le gustaba era una marca específica, Sí, sí. que no La era, puedes no era mencionar Clay, tranquilamente. marca Inca, Sí. y tenía que tomar jugo Clay. Y le dije, ¿por qué no el Inca? ¿Y por qué eso nunca me lo permitieron en las dietas? Y le digo, pero entonces, ¿qué hacía esta paciente? También se atraconaba con alimentos dulces. Claro, por un lado tomaba el jugo Restrinjo, light y después claro. necesitaba ese azúcar. Necesito, o sea, eso también las dietas muchas veces son insípidas, no tienen sabor, no hay color, se vuelven monótonas también. Sí, sí. Y a esto, Hasbel, tenés que sumarle de que las dietas separan a nivel familiar. ¿A Sí, qué se refiere esto? De que todos en mi familia, por ejemplo, están comiendo algo que la dieta no me lo especifica. claro. Entonces, ¿qué hago, chicos? Yo no como con ustedes, me quedo acá mirándolos. Separa también, me lo contaba otra paciente, en el trabajo. Todos desayunaban con una factura y ella con una manzana. Claro, Y se te da, siente de alguna manera enferma, de una sí, manera distinta y en- que no le hace bien. entonces segrega con toda la culpa que ya viene esta paciente, más imagínate cómo influye, cómo impacta esto en la autoestima. Muchísimo. Tal cual. Entonces, por eso yo también pido a los pacientes que acudan al psicólogo como para empezar A canalizar. sí, y a revalorizarse Sí, sí. y a ser compasivos con ellos mismos porque son muy críticos. Como vienen con este ciclo de restricción, atracón, no puedo, yo no tengo la fuerza, yo no lo valgo, están con la autoestima muy, muy abajo y con esta autocrítica constante. Eso no nos ayuda. ¿Por qué? Porque lo que vi también es que están en constante batalla con ellos mismos. Es un batallar con esto que me tocó, con este cuerpo. Entonces, si hoy no puedo amarme con este peso, con este cuerpo que tengo, ¿cómo puedo asegurar que me voy a amar cuando llegue a ese peso ideal? Claro, no, el problema no está en el peso, sino en lo emocional. Hasta que no saquemos ese problema emocional, Sí. no vamos a podernos regular Ajá. y ser saludables, ¿no? Porque al fin y al cabo el sobrepeso termina llevando a otros problemas de salud, dolores musculares, dolores óseos, Sí, sí. etcétera. Ujú. Exceso de azúcar en la sangre. Tal cual. Sí. Entonces es bueno canalizarlo de esta manera un poco más amigable, un poco más tranquila, un poco más sana. Y sobre todo conociéndote. Sí. La sociedad salteña está haciendo meditación en un promedio? No te sabría, mira, de los pacientes que recibo, generalmente no. Entonces, en un 95% no hacen meditación. Entendiendo la meditación como, no como esa práctica formal de que tengo que estar sentada en posición de yoga horas y horas para Y no poder conectar. necesariamente tienen que ir a una escuela. No, o sea, lo que trato de hacer con los pacientes es Ujú. volverlos cuando hago este tipo de visualización, se llama mindfulness, son prácticas de mindfulness. Entonces es traerlos al aquí y a la hora y que contacten con su cuerpo. Entonces son prácticas de agradecimientos, prácticas también de empezar a tocarme, porque sabes que no nos tocamos. Claro, no. Entonces darme masajes, sentir las tensiones, porque como esto decías vos de que vivimos a las apuradas, a veces no me doy cuenta de que estoy dolorida, de que estoy tensionada Totalmente. y sigo mi día. Y así como no puedo registrar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, como no puedo registrar hambre, que es un mecanismo básico de supervivencia, muchas veces tampoco puedo registrar dolores. No puedo registrar, necesito descansar. Me pasó eso también con los pacientes, de que se dieron cuenta que comían cuando querían descansar. O sea, Claro. era darse una pausa y decir, me tiro en este momento, me relajo y dejo de trabajar. No se daban esa pausa, comían, es como que esa era su válvula de escape, comer, Exacto. y vuelvo de nuevo al trabajo. Entonces, vuelvo a lo mismo, no escuchar las necesidades, qué es lo que me pide mi cuerpo. En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo.
Cuando tengas que salir, respetá las normas. Cuídate, por vos, por todos, por Salta. ¿Necesitas saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta. Te cuento que el estrés es uno de los factores de riesgo de muchas enfermedades. Enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, el lupus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión. También es responsable de la pérdida de la memoria. Hay algunos tips que podemos utilizar para poder prevenirlo. Algo importante, todas las noches antes de dormir, activemos un mecanismo antiestrés. Vamos a hacer una respiración abdominal. Inflamos el abdomen, respiramos profundamente, mantenemos el aire 5 segundos. Luego largamos el aire lentamente durante 5 segundos, esperamos 10 y repetimos. Esto nos va a permitir, cuando nos acostamos, apagar nuestro estrés, ya que el estrés es la incapacidad de apagar nuestros problemas cuando nos vamos a dormir. Y recordá que el estrés es uno de los principales problemas que afecta a la salud de los jóvenes. Hace muy poco salió una publicación donde se hablaba de la necesidad de caminata que tiene una persona para estar saludable. Por alguna razón nosotros no adherimos nunca a esas cifras porque nos parecían excesivas. Bueno, se confirmó que lo eran. 10.000 pasos, decía, es lo necesario para estar saludable. Bueno, un estudio buscó de dónde salía esa recomendación y resulta que era más que nada un dato folclórico. La recomendación es si una persona está en las 5.000 pasos por día, ya está haciendo un bien a su corazón, a todo su cuerpo. De ahí puede llegar a aumentar hasta 7.000, 7.500. No es necesario pasar por ahí, pero si uno se pone en la meta de 10.000, es una meta tan lejana que para muchos es difícil de alcanzar y dice, bueno, chau, no puedo hacer nada, directamente no lo hago. Entonces la clave que nosotros hemos manejado siempre y manejamos ahora también son los 5 minutos de oro. Camine 5 minutos, una vuelta a manzana. Una vuelta a manzana no sirve para nada, usted va a decir. No sirve, pero por lo menos lo pone en la agenda. Y después le agrega otros 5 y paulatinamente va aumentando. Y le recuerdo que puede ser todo junto o puede ser separado en varias tandas durante el día. Lo ideal es que cada tanda no sea menor de 10 minutos. Todos estos consejos y muchos otros en drcorbillot.com.